Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y aconteció que mientras Pablo se encontraba en la ciudad de Efeso, aguardando los nuevos hermanos que llegaban, su espíritu se agitó dentro de él al ver la multitud que adoraba a dioses ajenos. Miró con tristeza cómo el conocimiento de la verdad se perdía entre los ídolos que eran nada, en comparación con la gloria de Dios. En ese momento, invocó a los ancianos y líderes de la iglesia, diciendo, hermanos míos, es necesario que recordemos las palabras que el Espíritu Santo nos ha dicho. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hoy se avecinan tiempos de apostasía y engaño, y debemos estar alerta. Mientras hablaba, su voz resonaba con fervor. Los hombres y mujeres lo escuchaban con atención, pero también con un sentimiento de inquietud. Pablo, lleno de la revelación de Dios, sabía que muchas personas serían arrastradas lejos de la verdad que habían recibido. Estad firmes en la fe, exclamó, y no os dejéis corromper por las corrientes de este mundo. Se levantó una tormenta en el corazón de Pablo, mientras sentía el peso del futuro que les esperaba. En los últimos días, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. La oscuridad se filtraba como un velo sobre la humanidad, y él sabía que su deber era simplemente declarar la verdad del mensaje que había recibido de Jesucristo. Una noche, mientras oraba, la luz de la revelación brilló con claridad en su corazón. Una visión le fue mostrada, el candelero que iluminaba el camino de los creyentes, su luz parpadeante, extinguiéndose poco a poco en muchas almas. Su voz resonaba con la urgencia de un profeta. El Señor me ha revelado que debe haber un retorno verdadero a la pureza del Evangelio. La senda antigua, donde la verdad y la gracia se cruzan, debe ser redescubierta. Al amanecer, reunió a los jóvenes de la congregación. Debéis ser como los bereanos, que escudriñaban las Escrituras diariamente, para ver si lo que decíamos era así. Hechos 17:11. Ellos asintieron en silencio, sintiendo el espíritu del llamado, pero también el temor del juicio venidero. Poco a poco, las noticias de la revelación de Pablo se esparcieron. Las luces de la verdad comenzaron a resistir la oscuridad, y se levantaron voces en unidad, orando y clamando a Dios. Pero el enemigo también movía sus fichas, y la sombra de la persecución comenzó a acechar a la comunidad. Un día, mientras predicaba en el monte, un grupo de hombres armados, portadores de una oposición feroz, apareció, buscando callar su voz. La multitud tomó miedo, pero Pablo se mantuvo firme. ¿Quién puede estar en contra de nosotros, si Dios es por nosotros? Romanos 8:31. Su fe se mantuvo inquebrantable, sabía que aún en la adversidad, la verdad prevalecería, y así, en medio de la agitación y los rumores de desánimo, Pablo pronunció un mensaje final de esperanza. Hermanos, recordad las palabras del Señor, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Aún en la escasez, el plan de Dios es un despliegue de su soberanía. Preparad vuestros corazones. Porque lo que está por venir es mayor de lo que podemos imaginar. Con su voz resonando en el aire, Pablo hizo una pausa, mirando a su alrededor. Pero lo que no sabéis, es que se avecina un tiempo de juicio y redención. La apostasía será evidente, pero en su oscuridad, la luz de la verdad brillará aún más fuerte. El cumplimiento del plan divino está cerca, y aquel que se aferre a la promesa, no será defraudado. Así, el pueblo, con un corazón renovado, escuchó atentamente mientras Pablo los instaba a permanecer firmes en la fe, sabiendo que el camino de Dios, aunque lleno de pruebas, es el camino hacia la vida eterna. ¿Qué revelaciones aún esperan surgir del corazón divino? La historia apenas comenzaba a revelarse y el pueblo estaba expectante. Mientras la brisa de la mañana soplaba suavemente sobre Efeso, el eco de las palabras de Pablo aún resonaba en los corazones de sus oyentes. Cada uno de ellos, llenos de determinación, se preparaba para enfrentar lo que consideraban su misión divina. Sin embargo, también había un aire tenso de incertidumbre que impregnaba la atmósfera.
Pablo, sabiendo que no podía permanecer inactivo ante la inminente adversidad, se sumergió en la oración ferviente. Siguió intercediendo, buscando el rostro del Señor, implorando por dirección y revelación divina. Señor, clamaba, ilumina las tinieblas que envuelven a tu pueblo. Fortalece la fe de aquellos que buscan tu verdad en medio de la creciente apostasía. A medida que las horas se deslizaban, la oscura sombra de la persecución se cernía sobre la comunidad. En su búsqueda de orientación, Pablo volvió a recibir una visión, más poderosa y clara que la anterior. Se presentó ante él un gran árbol con raíces profundas, simbolizando la fe cristiana arraigada en el amor y la verdad divina, pero, a su alrededor, una multitud de insectos insidiosos, representando doctrinas engañosas, intentaba devorar su fruto. ¿Qué significa esto, Señor?, preguntó Pablo, mientras su corazón se llenaba de angustia por lo que veía. Y una voz suave, como una brisa fresca, le respondió: las doctrinas de este mundo intentarán inundar el entendimiento de mi pueblo. Muchas serán seducidas por la apariencia de sabiduría, pero tú debes ser un faro de claridad y verdad. Prepara tus manos, porque el tiempo de la cosecha está cerca. Al caer la tarde, Pablo se reunió nuevamente con los creyentes. El lugar era un refugio en medio de la tormenta que se avecinaba. Al ver sus rostros, comprendió que era momento de hablar con urgencia. Hermanos, tenemos que prepararnos. Lo que se aproxima no solo probará nuestra fe, sino que será un llamado a la fe genuina. Recordad las palabras que el apóstol Juan nos dejó: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. 1 Juan 4:3. El solo sonido de su voz provocó un silencio reverente en la sala. Pablo continuó: serán tiempos de prueba, pero incluso en la oposición, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Cada uno sintió el impulso de reafirmar su lealtad al Señor, y sus corazones ardieron con el anhelo de no desfallecer. Mientras tanto, afuera, la comunidad de creyentes empezaba a ser observada por los guardianes del templo, quienes veían en ellos una amenaza a su religión idólatra. La ira de aquellos que servían a deidades inanimadas no tardaría en manifestarse. Pero Pablo, asegurando su fe, les advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Las palabras de Pablo hicieron eco de esperanza en medio del temor. Mientras las sombras se alargaban con el caer del sol, los creyentes se unieron en oración ferviente, clamando por protección y sabiduría. Señales de unidad comenzaban a florecer en ellos, mientras la luz del Espíritu Santo se avivaba. Sin embargo, en la noche, un grupo de representantes de la autoridad local se acercó, decidido a silenciar el mensaje de Pablo. De pronto, una pregunta surgió en el corazón de Pablo. ¿Qué hay del futuro, Señor? ¿Cómo se harán evidentes los caminos que orquestas en el caos? La respuesta no sería inmediata, pero su espíritu sentía que una revelación estaba a punto de llegarse. La congregación miró a Pablo con una mezcla de miedo y expectación. Las arenas del tiempo se movían, y el fin de una era parecía cada vez más cercano. Hermanos, convocó, aún en el fuego de la prueba, debéis recordar que la historia no termina aquí. El Señor tiene un propósito en cada momento, pues cuando el enemigo comes como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Fuerzas desconocidas empezaban a moverse en las sombras, y aunque el futuro era incierto, la certeza de la intervención divina traía consuelo a sus corazones. Todo parecía presagiar el inicio de un nuevo capítulo, donde la verdad de Dios brillaría más intensamente en medio de la oscuridad. Así, Pablo se preguntaba en lo profundo de su ser: ¿qué nuevas revelaciones aguardarán al pueblo de Dios a medida que el plan soberano se despliega? La expectativa hizo eco en su alma, mientras sabía que lo que estaba por venir sería nada menos que asombroso, y que el propósito de Dios estaba a punto de revelarse en esplendor.
La bruma de la noche se cernía sobre Efeso, mientras Pablo se mantenía en comunión intensa con su Dios, su espíritu intercedía a favor de los hermanos, buscando la fortaleza del Altísimo. Una tranquilidad inquietante envolvía la ciudad, y la inminente tormenta de opresión parecía cernirse sobre la comunidad creyente. Un suave murmullo de oración surgía entre los fieles, pues se habían reunido en secreto, conscientes de que su mensaje era ahora radicalmente peligroso. De pronto, fue interrumpido por un destello de revelación. Una imagen surgió en su mente, un ángel resplandeciente vestido de luz. Atraído por su ser, Pablo escuchó el llamado: levanta tu voz, Pablo, y no temas. La confusión está en el corazón de muchos, y la iniquidad se multiplicará. Mas, a través de tu ministerio, la verdad será sembrada como semillas en medio de la oscuridad. El ángel se desvaneció, dejando a Pablo cargado de un nuevo entendimiento. «¿Pero cómo será esto, Señor?», clamó, mientras el peso de la revelación comenzaba a caer sobre él. «¿Cómo se manifestará tu gloria en tiempos tan oscuros?». Fue entonces cuando el Eterno, en su ternura infinita, le respondió: «A través de aquellos que se levantarán en mi nombre y serán sellados con mi espíritu. Ellos serán luces en la noche, faros de esperanza en medio de la desesperanza». Al concluir su oración, Pablo se volvió hacia sus compañeros, que lo miraban con expectante fervor. «Hermanos», comenzó, «las palabras que acabo de recibir son un llamado urgente. La apostasía se acercará como un ladrón en la noche, y muchos tropezarán en su camino. Pero aquellos que se aferren a la verdad, sosteniéndola con firmeza, serán el remanente que glorificará el nombre del Señor». Un murmullo de inquietud se extendió entre ellos. Un anciano de la comunidad, llamado Nicodemo, se levantó, su rostro iluminado por la fe. «Pablo, ¿será posible que las palabras de los profetas se cumplan en nuestra generación? ¿No dijo el salmista que, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios?» Salmos 14:1. La incredulidad crecerá, y muchos se perderán en medio de este caos. Pablo asentía, comprendía el peso de sus palabras. «Así es, Nicodemo. Y aún así, debemos recordar que en todo esto, Dios sigue en control. Él levantará un estandarte, y aquellos que permanezcan fieles verán la salvación del Señor. Vuestra fortaleza será forjada en el fuego de la prueba, dice el Señor, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. En ese instante, un estremecimiento recorrió la sala. Las sombras parecían cobrar vida, y un sentimiento de temor reverente llenó el aire. No estaban solos, pues una oscura presencia merodeaba cerca. «Debemos ser atrevidos como leones», instó Pablo, «porque el enemigo no puede prevalecer contra el poder del Dios viviente». La congregación se unió en ardiente oración, clamando y suplicando por coraje y discernimiento. Mientras sus voces se entrelazaban como un eco celestial, Pablo sintió que una nueva oleada de poder abundante llenaba el ambiente. El Espíritu Santo se movía entre ellos, energizándolos y dándoles fuerzas para enfrentar lo venidero. Pero a medida que la noche se adentraba en su última vigilia, una voz resonó en el corazón de Pablo, inquietante y poderosa: «No solo el futuro inmediato es sombrío, sino que tiempos aún más oscuros surgirán cuando la verdad misma sea perseguida. La verdad que ahora defiendes será vituperada, y algunos de los tuyos serán seducidos». Con esa carga en su espíritu, Pablo miró a sus amigos. «El tiempo de la cosecha no está lejos, pero primero, el trigo y la cizaña deberán crecer juntos. Recordad las palabras de nuestro Señor: el que persevere hasta el fin será salvo». Mateo 24:13. Las luces del entendimiento brillaban en sus rostros, pero una sombra de preocupación comenzaba a emerger. «¿Qué haremos cuando lleguen esos días?», preguntó un joven llamado Timoteo, su voz temblaba con la mezcla de miedo y firmeza. «Fortaleceremos nuestra fe, y de la palabra viviremos. Cuando la tormenta golpee, recordad que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Hebreos 11:1.
Pablo se dio cuenta de que cada palabra pronunciada sembraba un futuro poderoso en el corazón de su comunidad. La brisa fuera se tornó violenta, como si la creación misma respondiera a su fervor. Ellos sabían que la batalla se intensificaría, y el cielo se oscurecería aún más. Sin embargo, la promesa divina de intervención se alzaba entre ellos, comenzando a espejo en sus corazones, la esperanza de que todo lo que estaba por venir tendría un propósito eterno, y así, con un espíritu unido y resuelto, Pablo concluyó su reunión: hermanos, no temáis, porque en medio de la apostasía y el caos, el Señor hará brillar a su iglesia con la luz infinita de su verdad. En días oscuros, el corazón del pueblo de Dios será moldeado para el gran día que se avecina. Y solo aquellos que estén listos verán la revelación plena de su gloria. Mientras se dispersaban en la noche, las palabras de Pablo se afianzaban en sus corazones, dejando un eco de anticipación: lo que el Padre ha planeado, nadie podrá impedir. Pronto se desatarán los cielos y revelarán lo que permanece oculto al entendimiento humano. Las maravillas del Dios eterno siempre se manifiestan en los momentos más críticos. La luna se alzaba altiva en el cielo, como un testigo silente que observaba el fervor de los creyentes reunidos en la oscuridad de Efeso. El aire estaba impregnado de un aroma a expectación y temor, y las palabras de Pablo resonaban en sus corazones como un eco divino. La noche avanzaba y, con ella, el desafío de las horas venideras. Mientras la congregación se dispersaba, un murmullo persistía. Algunos se acercaron a Pablo, deseosos de ahondar en las revelaciones que había compartido. Entre ellos, estaba Timoteo, con su mirada llena de preguntas. ¿Cómo podremos estar firmes en esos días anunciados, Pablo? ¿Qué haremos cuando la fe sea atacada y perseguida? Pablo, sintiendo la carga de su joven hermano, tomó un momento para meditar. Timoteo, recuerda siempre lo que está escrito: lo que yo te encargo es que guardes el mandamiento sin mácula ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:14. Él fue aquel que se mantenía fiel y que vendrá en gloria para establecer su reino eterno. Sin embargo, la sombra de la iniquidad ya comenzaba a moverse como una serpiente sigilosa entre los muros de la ciudad. La influencia de los ídolos, así como las enseñanzas engañosas, resurgían entre la población. Un fariseo descontento, llamado Eliab, había comenzado a murmurar en los mercados, sembrando discordia sobre la verdad de la resurrección y manipulando las escrituras a su conveniencia. Los caminos de los hombres son inciertos, y no hay necesidad de aferrarse a fábulas antiguas, proclamaba Eliab, imbuido de un desprecio ardiente por el camino de Cristo. Los rumores llegaron a oídos de Pablo, y una profunda preocupación se apoderó de él. Ciertamente, los días de confusión se acercaban, y con ellos, la batalla espiritual que ya estaba en marcha. El corazón del pueblo de Dios era probado, susurró a sí mismo mientras se retiraba a orar una vez más, buscando dirección del Eterno. En su oración, clamor sincero, una nueva revelación surgió ante él. Fue entonces cuando una voz familiar lo invadió: «He aquí, Pablo, el tiempo de la revelación se aproxima. No solo enfrentarás a los que disienten en el exterior, sino que también dentro de los tuyos habrá aquellos que se desvíen. ¿No sabías que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos?» 2 Timoteo 3, 1, 2, con el aliento cortado, Pablo se sintió abrumado por el peso de la verdad que le estaba siendo revelada. ¿Y cómo, Señor, guardaremos nuestra gente frente a tales tormentas? ¿Quién sostendrá la antorcha de la verdad cuando la oscuridad inunde el camino? Recuerda, Pablo, que mis promesas son fieles. Los justos florecerán como la palmera, crecerán como cedros en el Líbano. Salmos 92 horas y 12 minutos. Los días de prueba se convertirán en una oportunidad para que el resplandor de la gloria divina sea manifiesto. Cada corazón lleno de mi luz será un testimonio que no podrá ser apagado, incluso ante las acechanzas más astutas del enemigo. Estremecido por la seguridad divina y la certeza del llamado, Pablo se levantó con renovado fervor.
Convocó a su congregación una vez más para advertirles: tiene que ser claro entre nosotros que la fe no será fácil de sostener. Algunos entre nosotros desfallecerán, y otros serán tentados a doblegarse ante las conveniencias del mundo. Pero escuchen la promesa del Señor: el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. La congregación escuchó atentamente, sus corazones vibrando con la gravedad de la advertencia. Entre ellos, una joven de nombre Priscila se atrevió a preguntar: ¿qué debemos hacer, Pablo, para estar listos? Seremos vigilantes en oración, y todos seremos parte del discipulado activo. Todo el que se aferre a la verdad, de la palabra viviente, será una luz ante las tinieblas. No dejemos que la apostasía nos robe el legado de nuestra fe. Y conoce esto: aquellos que celebren la verdad en sus corazones, serán los que se alzarán en gran poder en los tiempos venideros. Mientras la comunidad se despidió, Pablo sintió que una carga, junto a una ola de esperanza, se hacía dueño de su corazón. Lo que Dios ha comenzado, en el Espíritu Santo será consumado. Pero preparaos, porque lo que está por venir será digno de un glorioso triunfo. A medida que el eco de la palabra resonaba en sus corazones, Pablo sabía que aún había un misterio que se despliega en el horizonte. Con una paz profunda, cerró sus ojos y escuchó una última advertencia: pronto revelaré mi plan, y en los últimos días, lo que parecería ser pérdida será ganancia. No olvides, Pablo, lo que he puesto en tu boca. La verdad siempre prevalece. La luz del amanecer comenzó a romper el horizonte, estirando sus dedos dorados sobre Efeso, como un anuncio del nuevo día que traería consigo desafíos y oportunidades. Pablo se encontraba de rodillas, el rostro inclinado y las manos extendidas, rogando por sabiduría y fortaleza. Señor, ¿qué más nos has de mostrar?, clamaba su corazón mientras la brisa marina acariciaba su piel. Desde lejos, Eliab continuaba su cruzada de confusión, sus palabras envenenadas como flechas que volaban por los rincones de la ciudad. Las voces que antes eran firmes estaban comenzando a titubear y el eco de su herejía se propagaba entre los desprevenidos. Él dice que somos libres, que la verdad es relativa, murmuró un comerciante a otro mientras más y más ciudadanos se reunían en la plaza, abrumados por la retórica persuasiva del fariseo. Pablo, al escuchar esta conversación, sintió un ardor en su pecho. Oh, cuán fácilmente los hombres se dejan llevar por sueños vacíos y palabras suaves, pensó, considerando cuán profundo era el engaño que se deslizaba en la comunidad. Esa misma mañana, convocó a sus discípulos y a aquellos que lo buscaron para que escucharan su exhortación. Hijos míos, comenzó con voz firme, no os dejéis llevar por las corrientes de este mundo. La apostasía ha comenzado a afilar sus garras y hay una batalla que se libra no solo en los corazones de los hombres, sino también en el aire que respiramos. Los rostros de los presentes se llenaron de temor, pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, continuó. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Mateo 24:11. La Escritura había preparado un mapa para ellos, era un llamado a estar vigilantes, a permanecer arraigados en la palabra de Dios. Timoteo, con su corazón palpitante al ritmo de la emoción y la urgencia, levantó la voz. ¿Qué pasos debemos dar, Pablo? ¿Cómo podemos protegernos de esta oscuridad? Timoteo, solo los que permanecen en la palabra verdadera estarán a salvo. Sed como los bereanos, que examinan las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Pablo miró a su alrededor con un fuego renovado en sus ojos. También os convoco a la unidad, en el amor y en la fe, seremos inquebrantables. Mientras los murmullos de la multitud iban creciendo y el calor de la discusión se intensificaba, de pronto, una presencia sutil despertó el ambiente. Como una sombra difusa, un anciano se acercó a Pablo. Sus ojos brillaban con una luz inusual, y su voz era como el son de un arpa celestial. Pablo, le dijo, escucha las palabras del Señor. La apostasía no solo es un ataque a la verdad,
sino la manifestación del tiempo que ha sido profetizado. He aquí lo que está por venir, una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Mateo 24:21. El anciano continuó, convertirás la tristeza de muchos en alegría, pues de las cenizas, la gloria de Dios se levantará. Muchas almas son un remanente que clama por la verdad y mis promesas se cumplirán incluso en el fuego. Pablo, confrontado con esta revelación, se sintió embargado por un profundo sentido de propósito. Entonces, ¿estás diciendo que incluso en la tormenta, hay un plan mayor en marcha?, cuestionó con su voz entrecortada. Así es, respondió el anciano, la voz resonando como el trueno. El camino es largo y muchos caerán, pero a los que por amor a su nombre son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Cada chispa de oposición se convertirá en una oportunidad para que la luz brille aún más. Con palabras que retumbaban con la solemnidad del cielo, el anciano añadió, el tiempo se acerca. Y lo que es más, se revelará un misterio, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Con este anuncio, la congregación cayó en un profundo silencio, sus corazones latiendo al unísono con la revelación. La lucha por la fe sería feroz, pero la promesa de redención se cernía al final de cada tribulación. Pablo, sintiendo que la fuerza del Espíritu lo envolvía, supo que lo que venía sería un viaje redentor, y así, se despidieron con la certeza de que lo que parecía un mensaje de condena era, en la profundidad de su esencia, el ingreso a un nuevo ciclo de vida. Mientras todos se dispersaban, el eco de la verdad resonó en sus corazones, y Pablo entendió que el plan divino, aún oculto, estaba a punto de revelarse, como un amanecer que rompe la noche más oscura. La atmósfera en Efeso se tornó tensa. Mientras la gente se dispersaba tras las palabras de Pablo, el eco de la revelación del anciano permanecía en el aire, flotando sobre los corazones y las mentes de los presentes. Era como si el viento mismo llevase consigo un susurro divino que les advertía sobre los tiempos que estaban por venir. Pablo se dirigió a su grupo de discípulos, su semblante resuelto. No teman, pues el Señor está con nosotros. En cada desafío, Él nos proporcionará su gracia para sobrepasar las pruebas que vendrán. La agitación en la ciudad se intensificaba, y Eliab continuaba extendiendo su influencia corruptora. En la plaza, un grupo nutrido de jóvenes se había congregado, discutiendo acaloradamente las enseñanzas del fariseo. Su voz resonaba entre ellos, manipulando la verdad y sembrando desconcierto. La libertad es para aquellos que encuentran su propio camino. No hay necesidad de ceder a una autoridad lejana, clamó Eliab. Los corazones de aquellos jóvenes, que alguna vez estuvieron abiertos a la palabra, comenzaron a cerrarse a las advertencias de Pablo. Señor, cuán fácilmente se dejan engañar, exclamó él, su espíritu dolido por la visión de sus hermanos cerrando en la oscuridad. Timoteo, ansioso por actuar, se acercó a Pablo. ¿Qué debemos hacer? La tentación de las palabras atractivas es fuerte, y el pueblo necesita escuchar la verdad. La mirada de Pablo se tornó intensa, como un fuego que resplandecía en medio de la oscuridad. Ciertamente, Timoteo, debemos unirnos y afirmar nuestra fe. Pero sobre todo, debemos orar. El poder de la oración puede abrir ojos y endurecer corazones contra la mentira. La oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. En ese momento, todos se agruparon, y Pablo lideró una oración ferviente. Siguió clamando por la dirección de Dios, suplicando que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y les diera las palabras que serían necesarias en esos tiempos de confusión. Los días pasaron, y mientras los templos de la herejía emergían, la comunidad de Pablo comenzó a recibir revelaciones. Un nuevo entendimiento sobre la verdadera libertad en Cristo empezó a brotar entre ellos, como un manantial. Comenzaron a reunir a sus hermanos y a compartir las Escrituras, iluminándolas con el entendimiento que solo el Espíritu podía dar. Una noche, mientras estaban en oración, la presencia del Señor se hizo palpable.
Un resplandor, como el de un fuego que ardía pero no consumía, llenó la habitación. Pablo, atónito, vio en visión el futuro, y ante él se abrió un libro sagrado. En esta lucha, muchos serán purificados, oyó una voz, y el remanente saldrá con poder. Pablo sintió una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué significa esto, Señor?, preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Significa que la apostasía será grande, pero también, entre las sombras, se levantará una luz que no podrá ser extinguida. Habrá misioneros que recorrerán la tierra, llevando el mensaje de esperanza a aquellos que han sido engañados. La voz resonó, envolviendo a Pablo en un aire de autoridad. Debéis permanecer fieles, pues la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2:9, continuó el Señor. Seréis agentes de la reconciliación, y aun en medio de la tribulación, la salvación alcanzará a muchos. Pablo, asombrado, recibió esta promesa con gratitud y reverencia. Consciente de que su camino estaría lleno de desafíos y sufrimiento, sintió que en su interior se encendía una llama inquebrantable de esperanza. La promesa de Dios era clara y firme, y así, les habló a sus discípulos: con estas manifestaciones del cielo, recordemos que, aunque el engaño se multiplique, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La noche avanzaba, y mientras regresaban a la luz de nuevas revelaciones, supieron que el momento se acercaba, cuando el Señor revelaría una verdad aún más profunda, pues en el corazón del engaño, el gran misterio de Dios haría resplandecer su gloria, y su plan soberano se despliega ante sus ojos. Lo que creían ser oscuridad, pronto se tornaría en un esplendor de luz reveladora, dejando a todos expectantes por lo que Dios estaba por desatar. La mañana siguiente surgió sobre Efeso, bañando la ciudad con luz dorada, pero la oscuridad en los corazones de muchos aún persistía. Pablo, con su fiel compañero Timoteo a su lado, salió de la casa donde se habían encontrado, decidido a confrontar la confusión que había implantado Eliab. Aún en la luz del día, la verdad es oscurecida por la necedad de los hombres, reflexionó Pablo, su voz grave resonando con una mezcla de tristeza y determinación. Es tiempo de que los ojos de nuestra comunidad sean abiertos. ¿Qué harás, Timoteo, para llevar la luz donde la sombra se cierne más densa? Timoteo respondió con firmeza: Me uniré a ti, maestro. Proclamaremos el Evangelio de Cristo, así los corazones quebrantados puedan ver la verdad y hallar su refugio en él. Así, ambos comenzaron a recorrer las calles, llevando su mensaje de esperanza. Cada paso que daban era acompañado por susurros de avivamiento entre aquellos que estaban atentos a la palabra. Algunos se detenían, intrigados por las palabras que resonaban en sus corazones como ecos de una verdad olvidada. Mientras tanto, Eliab, alarmado por los rumores del movimiento que crecía en contradicción a sus enseñanzas, se apresuró a congregar a sus seguidores. Mirad. Los apóstoles intentan arrastrar a nuestra gente hacia la oscuridad. Ellos son los portadores de la opresión disfrazados de libertad, clamó, sus ojos ardían con una ira desenfrenada. No se dejen engañar, hermanos. Más bien, aférrense a lo que es cierto. Los gritos de Eliab reverberaban y dividían los corazones. La batalla por la verdad se intensificó, y Pablo sintió como en su interior una urgencia divina se avivaba. Antes de llegar al lugar de reunión de Eliab, se detuvo y clamó al Señor: dame las palabras que necesitan escuchar, oh Dios. Haz que tu verdad se manifieste a través de mí. Con este espíritu, Pablo se dirigió a la multitud. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que nuestra libertad no se halla en las enseñanzas de los hombres, sino en Cristo, que nos ha liberado del yugo del pecado. Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos comenzaban a recordar las palabras vivificantes que una vez habían aceptado con alegría. Sabed, continuó Pablo, que la apostasía se apodera de los corazones que no están firmados sobre la roca de la verdad.
Porque habrá falsos cristos y falsos profetas que mostrarán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aun a los escogidos. Mateo 24:24. La tensión llegó a un clímax cuando Eliab irrumpió de nuevo, dispuesto a desafiar a Pablo. La confrontación era inevitable, y las multitudes respiraban con expectativa. ¿Por qué te opones, Pablo? ¿Acaso no conoces la libertad que predico? Tus palabras son destructivas, gritó Eliab, su voz sonando como un trueno ante la multitud. Pablo lo miró con compasión, reconociendo la ceguera que lo dominaba. Tu libertad es solo una ilusión, Eliab, dijo con voz grave, pues la verdad que traigo no es mía, sino del que es la verdad. Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, quien en su sacrificio nos ha redimido. Los murmullos aumentaron, y algunos en la multitud comenzaron a apartarse de Eliab, sintiendo el peso de su manipulación. Pero escuchen, hermanos, gritó Eliab en un último intento de recuperar la atención. Este hombre está sembrando discordia. No hay necesidad de seguirle. Aférrense a la verdad que les he enseñado. En ese instante, una voz resonó desde el lugar donde Pablo había estado orando ardientemente. Se trataba de un anciano del pueblo, cuyos ojos reflejaban sabiduría y tristeza. He escuchado la voz del Señor en esta casa, y la luz comienza a tomar su lugar. Las palabras de Pablo son un llamado a las almas perdidas. La multitud se debatía en sus corazones, y Pablo, viendo el clamor de sus seguidores, sintió una olas de fe fluir a su alrededor. La lucha continuaría, pero al final de ese día, la luz de la verdad brillaría con más fuerza. Así, el misterioso plan de Dios comenzaba a manifestarse, revelando que, en las sombras de la confusión, brotaría el avivamiento. ¿Qué estaría por desatar el Señor? La revelación aguardaba a los valientes que se mantuvieran firmes en la fe. Cuando el sol comenzó a caer, proyectando sombras alargadas en las calles de Efeso, la tensión entre Pablo y Eliab se intensificó, como una tormenta en el horizonte. La multitud, dividida entre los llamados de un líder y la voz del apóstol, se encontraba en un punto crítico, donde la verdad podía resplandecer o sumergirse aún más en la oscuridad. Escuchad. ¿Qué es lo que estáis esperando?, clamó Pablo, su voz resonando con una autoridad que parecía venir de los cielos. Aquellos que se aferran a lo que es verdadero no temen al alba que viene, porque saben que la luz de Cristo es superior a la confusión de los hombres. Timoteo, a su lado, animado por la determinación de su maestro, se dirigió también a la multitud. Hermanos, el tiempo de la decisión ha llegado. Es tiempo de dejar las sombras detrás y caminar en la luz. Recordad las palabras escritas en la ley: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Eliab, sintiendo que la multitud comenzaba a cambiar de parecer, insistió con más vehemencia. La verdad que traen no es nueva. Viene de los tiempos anteriores, mezclada con caos y confusión. No sabemos hacia dónde llevarán estas enseñanzas. No se dejen engañar. En ese instante, un intenso susurro flotó entre la multitud, como un viento que trae noticias de muy lejos. Un joven creyente, cuya voz temblaba de emoción, se levantó y dijo: pero si la verdad de Pablo resuena en nuestros corazones, ¿cómo podemos ignorarla? Conociendo la libertad que nos ha dado el Salvador, ¿seguiríamos aferrados a las cadenas de la tradición? El Espíritu Santo parecía moverse entre los presentes, y el corazón de cada uno de ellos latía al compás de las palabras de verdad que les llegaban. Pablo aprovechó ese momento, dejando que el poder de Dios fluyera a través de él. Escuchad, no soy yo quien habla, sino el que me ha enviado. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. La multitud comenzó a murmurar, un edificado clamor de fe se alzaba entre ellos, resonando con la promesa divina.
Pero Eliab, incapaz de contener su angustia, alzó su voz aún más, presionando sobre los corazones dubitativos. Estáis siendo seducidos. No dejéis que estas palabras tiernas ahoguen lo que hemos edificado durante años. La sabiduría está en la tradición. Pablo, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió a Eliab de nuevo, con una mirada penetrante: hermano Eliab, la verdadera tradición no es el yugo de miedo que llevamos, sino la enseñanza de nuestro Señor que nos llama a ser libres. Las cadenas no se rompen con más cadenas. Al escuchar esto, varios comenzaron a levantarse, testificando en voz alta sobre los cambios que Cristo había hecho en sus vidas. Así, en medio de esta lucha, una calma súbita se apoderó de la escena. Se escuchó el silencio de la multitud esperando una respuesta autóctona. Fue entonces cuando un poético anciano entre la multitud se levantó, sus ojos reflejaban la sabiduría adquirida a través de los años. ¿Qué decimos entonces del tiempo de la oscuridad anunciado por los profetas? ¿No es ahora cuando la gloria de Dios será revelada en su pueblo, cuando el eterno Roku, Espíritu, se moverá entre nosotros? Pablo, incentivado por la verdad que emergía, miró hacia el cielo, sus ojos iluminados por la fe. Así es. Y en este despertar, no temáis a la apostasía, porque las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo 16:18. El Señor ha establecido su propósito, y el eclipse de la verdad será seguido por un avivamiento que traerá la luz a todos los rincones de la tierra. Con aquellas palabras, el aire se volvió espeso de expectación, como un viento que lleva promesas. La congregación, ahora vibrante con la obra del Espíritu, clamaba por más revelaciones. Aquel día marcaría un antes y un después en Efeso. Sin embargo, mientras la luz comenzó a brillar, en las sombras, los planes de Eliab se afianzaban, su rencor se convertía en determinación. Una nueva estratagema aguardaba, y más desafiante que nunca, un eco reverberó en el aire. Qué oscuro desenlace se tejía en el corazón de Eliab. La historia no había hecho más que empezar, y más secretos estaban por revelarse en el gran plan soberano de Dios. Y sucedió que mientras la batalla espiritual se intensificaba en Efeso, el tiempo de la revelación finalmente había llegado. Pablo, con el corazón lleno de la verdad y el poder del Espíritu, se preparaba para enfrentar el desafío que Eliab había sembrado entre la multitud. Las almas de los creyentes temblaban entre el temor y la esperanza, y se manifestaba claramente que la confrontación final estaba ante ellos. Eliab, decidido a mantener su influencia, reunió a sus seguidores en un gran templo, donde sus palabras resonaban como un eco sombrío. Hermanos, Pablo intenta dividirnos, clamó con voz poderosa. La unidad de nuestras enseñanzas es lo que nos ha mantenido firmes. No permita que un extranjero seduzca a nuestros corazones con encantos vacíos y ilusiones. Su retórica era intensa, cargada de un fervor que temía ser despojado de su prestigio. Pablo, con la imparcialidad de un espíritu lleno de amor, se presentó ante la multitud frente al templo. Amados en Cristo, comenzó, su voz resonando clara y firme. Escuchad la verdad y no los ecos de la confusión. Nuestra libertad no es convencional ni de la tradición de los hombres, sino del sacrificio del Hijo de Dios, que nos ha establecido en su verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Los murmullos en la multitud se transformaron en un abrumador clamor de reconocimiento. Muchos comenzaron a recordar los cambios que el Evangelio había traído a sus vidas, y la luz de la esperanza comenzaba a tocar los corazones que habían estado en la oscuridad. Eliab sintió como la marea comenzaba a cambiar. Con una furia palpable, miró a Pablo y exclamó: «Eres un provocador. Todo lo que haces es desestabilizar lo que hemos construido. ¿Por qué habrías de seguir hablando mentiras?» Pablo, sin amedrentarse, respondió: «Eliab, tus palabras son como una sombra que busca ocultar la luz. Pero está escrito: no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Hechos 4:12. El tiempo de ceder a las tinieblas ha terminado.
La luz de Cristo brilla en nosotros, y su mensaje no será sofocado por el temor ni por la tradición. Mientras eso decía, una ola de fervor y transformación se extendió entre los fieles que se habían reunido en torno a él. «Alza tu voz, Pablo. Habla más alto», clamaban los presentes, sintiendo el poder que fluía a través de sus palabras. El Espíritu Santo se movía, y Pablo supo que esa era la culminación de su ministerio. Al ver la unidad que se formaba en torno a Pablo, Eliab sintió que su mundo se desmoronaba. «Este hombre está mintiendo, no os dejéis engañar», gritó, buscando recuperar el control. Pero cualquier rastro de dominación se estaba desvaneciendo frente al despertar de la verdad. Los corazones de muchos se alineaban para seguir a Pablo, y el amor de Cristo comenzaba a llenar el aire como un fragor de esperanza. Entonces, una joven entre la multitud se levantó. Era una mujer que había encontrado la libertad en Cristo, y sus ojos estaban llenos de fervor. «Nosotros hemos sido testigos de su poder», declaró. «La vida en él es una luz perenne. Si Eliab es la sombra, elegimos a la luz». El grito de fieles se alzó como una marea, replanteando la victoria de la verdad que parecía brillar más intensamente. La verdad de Cristo nos hace libres. El Señor ha hecho algo nuevo entre nosotros. En medio de este clamor colectivo, Pablo, sintiendo la presencia del Altísimo, proclamó con una voz como trueno: «Nunca más seremos prisioneros». La oscuridad se disipa, y el amor perfecto echa fuera el temor. «El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo», 1 Juan 4:4. Al ver la inevitabilidad de su derrota, Eliab se volvió a los hombres que le seguían, incapaz de encadenar sus corazones con sus palabras vacías. Sin embargo, la resurrección de la esperanza estaba presente en cada vida que había escuchado el llamado. Los rumores de avivamiento se propagaban de una manera que superaba cualquier ataque, y así, cuando el último eco de su posible clamor se desvaneció, Pablo decidió que el futuro de su congregación debía centrarse en la verdad. «Iremos juntos frente a lo que viene. Un nuevo capítulo se escribe, no en desesperación, sino lleno de fe y poder. La verdadera transformación, la que arde del corazón, no puede ser detenida. Al que cree, todo le es posible». Marcos 9:23. Con esto, la comunidad se unió en oración ferviente, pidiendo dirección y fuerza en los días venideros. Los hombres y mujeres de Efeso, como un solo cuerpo, se prepararon para caminar en la luz de Cristo, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, sabiendo que su fe era un refugio. Así, la revelación de la verdad resplandeció en Efeso, despertando al pueblo de un sueño y guiándolos hacia la victoria. En el horizonte se podían ver nubes, pero no eran de tormenta. Eran señales de un nuevo avivamiento, donde el pueblo de Dios brillarían con la luz inextinguible de la verdad. Mientras se dispersaban, Pablo sentía que sus corazones ardían por la esperanza renovada. En medio de la oscuridad, una luz había surgido, y el cumplimiento de las promesas de Dios no se haría esperar. Había un futuro glorioso en la fe, uno que resplandecería aún más intensamente en medio de la batalla. Con la perspicacia de un guerrero espiritual, Pablo miró al cielo, sabiendo que la historia de Efeso estaba lejos de concluir. La batalla había comenzado, pero la victoria ya había sido asegurada en el sacrificio del Cordero. La iglesia estaba en pie, y aquellos que perseveraran en la verdad verían la gloria y majestad del Altísimo. La jornada apenas comenzaba, y el relato de la fe, revivido en cada corazón, se alzaría en adoración, las almas unidas clamando: «Hosanna en las alturas». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comentar tus reacciones sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.